Mark, tenemos novedades de la Corte Suprema, noticias que acaparan la atención de cara a las próximas elecciones. ¿Podrías explicar de qué trata este caso de la Corte Suprema? La Corte Suprema escuchará un caso que el Comité Nacional Republicano presentó inicialmente contra el estado de Mississippi para impugnar la fecha límite para la recepción de votos en ese estado. En 2020, poco después de que yo propusiera que todos los estados aprobaran una ley que estableciera que si el voto por correo se enviaba antes del día de las elecciones, tenía matasellos de ese día y llegaba con algunos días de retraso después de las elecciones, debía contarse. Mississippi dijo, genial, estamos listos. Íbamos a cambiar nuestra ley y hacerlo. De hecho, todos los republicanos del estado votaron a favor de esa ley. Entonces, después, Donald Trump declaró la guerra al voto por correo. El Partido Republicano declaró la guerra al voto por correo. Y así, el Comité Nacional Republicano demandó a Mississippi en enero de 2024 para intentar anular esta disposición. Y ese es el caso que ahora se presentará ante la Corte Suprema de los Estados Unidos a principios del próximo año. Mark, ¿cómo puede la Corte Suprema intervenir en este caso cuando corresponde a los estados decidir cómo organizar sus elecciones? De acuerdo, lo que argumentan los republicanos es que, según la llamada cláusula electoral, que permite a los estados fijar la fecha, el lugar y la forma de las elecciones, el Congreso puede anularla. Afirman que la ley uniforme sobre el día de las elecciones, que establece que unas elecciones justas se celebran el martes siguiente al primer lunes de noviembre, debe interpretarse de alguna manera para impedir que se acepten las papeletas emitidas el día de las elecciones o antes, aunque se reciban con 1 o 2 días de retraso debido a demoras en el correo. Ahora bien, no creo que esto tenga fundamento para quienes se lo preguntan. Mi bufete y yo somos los demandados en este caso. Defendemos la ley del estado de Mississippi. Cuando se presentó esta demanda en enero, resultó muy sospechoso que el Comité Nacional Republicano estuviera utilizando sus recursos para demandar a Mississippi en un año electoral presidencial, ya que no es un estado clave. Y parecía muy probable que, si lo único que querían era que Mississippi cambiara su ley, Mississippi estaría encantado de acceder voluntariamente sin recurrir a acciones legales. Y parecía que Mississippi iba a ceder y modificar su ley, pero de repente se detuvo. No puedo alegar que hubo confabulación entre el estado de Mississippi y la agencia, pero lo que sí digo es que soy partidario de la confianza, pero con verificación. Por eso mi bufete y yo representamos a los demandados en este caso. Estamos involucrados y defenderemos esta ley, independientemente de lo que el estado de Mississippi decida hacer o dejar de hacer. Este caso llegará a la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Vas a presentar tus argumentos ante la Corte Suprema? Sabes, Brian, es muy posible que lo haga. Creo que sí estaremos presentándonos ante la Corte Suprema. Este caso acaba de ser admitido. Probablemente se programará para la audiencia, según sospecho, a finales de febrero o quizás en marzo. Así que es posible que lo defienda en nombre de mis clientes. Sin duda, tengo mucho interés en este tema. Hablamos mucho sobre Democracy Docket en relación con esta serie. Yo literalmente fundé Democracy Docket con un artículo sobre 4 medidas que los estados debían adoptar, que yo llamé los 4 pilares para proteger el voto por correo. Uno de esos pilares era el plazo de recepción de las papeletas. Cuando dije que Mississippi adoptó mi sugerencia y promulgó una ley estatal basada en ella, no bromeaba. Literalmente hice esta recomendación. Hice 4 recomendaciones a todos los estados de forma bipartidista y varios estados las adoptaron. Algunos estados adoptaron algunas de ellas, pero otros no. A otros estados los demandamos y los obligamos a adoptarlas. Y como saben, mientras estamos aquí sentados ahora, decenas de estados tienen leyes como la de Mississippi que el Comité Nacional Republicano está intentando derogar en todo el país. Si aún tienen dudas sobre el compromiso de Mark con la lucha por la democracia en las Cortes, justo ahora hablamos de su presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, por segunda vez en este ciclo electoral. Un pequeño paso que todos podemos dar es apoyar a Democracy Docket, que acaba de mencionar. Voy a poner el enlace en la descripción de este video. Sí, sabes, hay algo que quiero agregar. Como mencionaste, no es la primera vez. De hecho, hay 3 casos importantes de votación en este periodo. El primero es el caso de Luisiana, relacionado con la ley de derecho al voto. Y como sabes, tú y yo hemos hablado mucho sobre el caso Calais, que se originó en mi bufete,
Impugnamos el mapa electoral de Luisiana porque discriminaba a los votantes negros y les negaba el derecho al voto federal. Ganamos ese caso en la Corte Federal. Como resultado, los afroamericanos de Luisiana eligieron a 2 candidatos de su preferencia, no a uno en las elecciones de 2024. Entonces, un grupo de votantes blancos impugna dicha medida ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, y estamos muy involucrados en ese caso. El segundo caso es el que presentaré el 9 de diciembre. Se trata de un caso de financiación de campañas electorales, un tema que no solemos abordar, quizás no tan relevante como otros asuntos relacionados con la democracia en este momento, pero que es un caso en el que el Partido Republicano es el demandante a nivel nacional. Y tuve que intervenir porque el Departamento de Justicia se negó a defender la ley federal. Esta es una ley federal que ya había sido impugnada en el Departamento de Justicia, tanto por demócratas como por republicanos que la defendieron, y ahora se niegan a defenderla. Y ahora finalmente mencionamos este caso, que es simplemente sobre el voto por correo, y espero que el estado de Mississippi defienda su ley, y lo digo con toda sinceridad, pero sabemos una cosa. O sea, Harmony Dillon tuiteó hoy en X que respalda la postura del Comité Nacional Republicano. Así que ya sabes, el Departamento de Justicia aparentemente ha decidido intervenir en la ley de plazos de recepción de votos de Mississippi, apoyando, ¿qué?, al Comité Nacional Republicano. O sea, en el caso de la financiación de campañas, en este caso, el Partido Republicano. Y creo que sabemos de qué lado realmente está el Partido Republicano en el caso Clay. Mark, en este caso en particular, cuando hablamos de la posibilidad de restringir el voto por correo estableciendo una fecha límite para la entrega, obviamente surgen preguntas sobre cómo el servicio postal de los Estados Unidos, si se utiliza como arma, podría afectar a los votantes. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Donald Trump nombrara a alguien al frente del servicio postal al estilo de Louis DeJoy y decidiera, unos días antes de las elecciones, ralentizar un poco el correo en Filadelfia, Detroit, Milwaukee o Atlanta, todos esos centros urbanos donde sabemos que la mayoría de los votantes demócratas residen? Dado que son los demócratas quienes más utilizan el sistema de voto por correo, ¿no se crea una situación en la que basta con retrasar un poco el proceso y una vez vencido el plazo, de repente hay papeletas descalificadas? ¿Hasta qué punto le preocupa este tipo de comportamiento fraudulento? Estoy muy preocupado. Miren, una de las razones por las que hice esta recomendación en marzo de 2020 es porque no confiaba en que Donald Trump controlara el servicio postal de Estados Unidos en ese momento. Si no confiaba en que Donald Trump controlara el servicio postal en 2020, imagínense lo que pienso ahora. Y antes de que me escriban, me pasa todo el tiempo diciendo que el servicio postal es una agencia independiente, que tiene una junta directiva y que no está sujeto a... Es que, por Dios... ¿Cuántas veces me han dicho que Donald Trump no va a influir en nada? Es decir, Donald Trump ha logrado, directa o indirectamente, que instituciones mucho más poderosas que el servicio postal de Estados Unidos se dobleguen. Por eso me preocupa tanto. Y cuando leen la demanda que el Comité Nacional Republicano interpuso contra el estado de Mississippi, no se andan con rodeos. Dicen textualmente que las papeletas de voto por correo de los votantes demócratas también tienden a llegar tarde. A ver, respondan a esto. ¿Por qué tienden a llegar tarde? Suelen llegar tarde porque se emiten en lugares con un servicio postal más lento. Ahora bien, podría decirse que es por accidente. Se podría decir que es a propósito. Francamente, probablemente sea un poco de ambas cosas, pero la verdad es que los republicanos saben por qué no quieren esta disposición. No la quieren porque, como dijeron, las papeletas de voto por correo de los votantes demócratas tienden a llegar antes de tiempo, y por eso están haciendo lo que hacen. Y si no crees en Donald Trump, si no crees en los gobernadores republicanos, ¿de verdad crees que los operadores y funcionarios electorales republicanos no harán algo para dificultar un poco las cosas, retrasando la llegada de las papeletas o enviándolas por correo a los votantes más tarde? Quizás, por ejemplo, eliminen algunos buzones de entrega. Ya hemos visto muchos casos así. Tal vez restrinjan el acceso del servicio postal o de los carteros a sus instalaciones. Quizás haya una redada de ICE esa semana. Claro. Es decir, hay 1000 maneras de retrasar esto un poco con el ejército estadounidense, con ICE, con todos estos mecanismos.
Y si no crees que eso sea posible, francamente, no estás prestando atención. Así que tenemos que luchar por esto. Tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas. Tenemos que luchar por ello porque tenemos razón en la ley, pero también tenemos que luchar por ello porque es uno de los pilares de nuestra democracia. A la comunidad hispana, gracias por ver esto y por apoyar a los medios independientes. Su comunidad en particular está sometida a mucha desinformación por personas que la consideran un objetivo, pero tienen derecho a la misma cobertura honesta y de alta calidad que los demás, y por eso he creado este canal. Por favor, manténganse al día y no permitan que malos actores manipulen la realidad. Así que suscríbete al canal. Siempre es gratis, nunca exigiré un pago por mi contenido, y muchas gracias.